La siguiente presentación es realizada por Lina Marcela Díaz Fernández para el seminario Procesos Cognitivos, que es una asignatura que hace parte de la Maestría en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación. Dicha presentación se centra en el artículo Cambios estructurales y funcionales del hipocampo en pacientes con esclerosis múltiple y su relación con procesos de memoria. Los autores son Álvaro Cruz Gómez, Antonio Belenguer, Beatriz Martínez, Sol Fittipaldi y Cristina Ford. El objetivo de este artículo es estudiar la relación entre los procesos de aprendizaje y retención de la información a largo plazo con el volumen hipocampal y la conectividad funcional en pacientes con esclerosis múltiple comparados con un grupo control. Entonces el punto es ver cómo se relaciona la retención de información en la memoria a largo plazo con el volumen que tiene el hipocampo o su tamaño, para que lo entendamos un poco más fácil. Y vamos a ver cómo la conectividad funcional en pacientes específicamente que tienen esclerosis múltiple. Entonces vamos a tener un grupo control que no tiene esclerosis múltiple y uno que sí tiene esclerosis múltiple. Y pues más adelante, de hecho, vamos a ver que se toman dos tipos de esclerosis múltiples diferentes. En general, este artículo da cuenta de las alteraciones cognitivas que más se presentan en los pacientes que tienen esclerosis múltiple, que son los problemas de codificación de la información, tanto verbal como visual. Este proceso está relacionado directamente con el hipocampo. Inicialmente, los autores caracterizan qué es la esclerosis múltiple. Entonces, lo definen como una enfermedad autoinmune que es desmielinizante, es decir, que acaba con los mielinocitos, que es degenerativa del sistema nervioso central y que tiene manifestaciones clínicas, digamos que muy heterogéneas, no siempre se va a presentar lo mismo. Para el caso del documento, vamos a encontrar que la sigla con la cual nos vamos a referir a esta enfermedad es E.M. Además de eso, vamos a encontrar dos tipos de esclerosis, que es la esclerosis múltiple secundaria progresiva y la esclerosis múltiple remitente recurrente, y ahí están las siglas para cada caso. Además de eso, pues vamos a definirlas un poco más con calma más adelante. Entonces, la esclerosis múltiple tiene una prevalencia elevada. Los autores dicen que afecta más o menos a un 43 desde un 43 a un 70% de la población clínica. Presenta síntomas como alteraciones en las funciones de memoria. En cuanto a los procesos de memoria, son los problemas de aprendizaje y memoria a largo plazo los más destacados, entre un 34 y 56% de pacientes. En esta enfermedad hay una afectación tanto de la sustancia blanca como de la sustancia gris que conforman el cerebro. Pero es la atrofia en la sustancia gris la que mayor relación ha mostrado con el bajo rendimiento cognitivo en la esclerosis múltiple. Es decir, cuando hay afectación de la sustancia gris es cuando mayor afectación se ve o mayor relación se ve en el bajo rendimiento cognitivo. Los autores dicen que anatómicamente los procesos de aprendizaje y retención de la información se relacionan con estructuras diencefálicas y de forma concreta con el hipocampo. Digamos que ellos hacen hincapié en que hay diversos trabajos que han estudiado ya la reducción del volumen de la sustancia gris en el hipocampo en la esclerosis múltiple. En uno de los primeros estudios se midió el volumen del hipocampo en forma global y segmentada en pacientes con los dos tipos de esclerosis que hablamos antes, la secundaria progresiva y la remitente recurrente. Ambos grupos de pacientes presentaron una disminución del volumen del hipocampo comparado con el grupo control y esa disminución fue más evidente en la subregión CA1, de la cual pues ya hemos hablado en clase. La metodología que ellos siguieron para trabajar este artículo pues es de tipo cuasi experimental, en tanto que tenemos un grupo control y un grupo experimental en el cual se va a trabajar. Para el estudio, los autores seleccionaron 78 pacientes, de los cuales 54 eran mujeres,
y esos estaban siendo tratados en el servicio de neurología del Hospital General de Castellón, España. Siguiendo los criterios de diagnósticos de McDonald en 2005, 59 de los pacientes presentaban esclerosis múltiple del tipo recurrente y el resto de los pacientes presentaban, que eran 19, presentaban la esclerosis múltiple secundaria y progresiva. Lo que se hizo fueron excluidos aquellos pacientes que presentaban un brote o recaída en el momento de la exploración. Es decir, si cuando comenzó la exploración de cuál era el estado de salud de cada uno, ellos tenían en ese momento una crisis o un brote de la enfermedad, pues tenían que ser excluidos. O si habían presentado algún brote durante los últimos 2 meses y que estuvieran en tratamiento con esteroides, o aquellos que presentaran otra enfermedad neurológica, además del diagnóstico de esclerosis múltiple. Entonces, por ejemplo, si presentaban Alzheimer, si presentaban alguna afectación a nivel cerebral, pues eran descartados inmediatamente, porque eso iba a provocar una desviación en los resultados. Digamos que iban a estar viciados de alguna forma, porque había otro elemento a tener en cuenta. Todos los pacientes fueron valorados neurológicamente, sin alteración neurológica o psiquiátrica. El estudio fue aprobado por los comités de ética del Hospital de Castellón, del que se habló antes, y de la Universidad Jaume I, y de todos los sujetos dieron su consentimiento por escrito para participar. Ambos grupos fueron evaluados con la batería neuropsicológica breve, que incluye pruebas de memoria verbal y visual. Se realizó el estudio de volumetría de la sustancia gris mediante la técnica de morfometría basada en el voxel, y un estudio de CF de voxel de semillas centrado en la zona de interés, en el hipocampo. Entonces, todos esos son exámenes especializados que describen acá los autores. Finalmente se realizaron análisis de asociación entre rendimiento en memoria y cambios volumétricos y de CF. Acá se presenta alguna imagen de los cerebros y de los volúmenes de los hipocampos. Se observa que hay diferencias en el volumen entre los pacientes y que hay atrofia del hipocampo izquierdo en el grupo de pacientes. Hay una correlación en el grupo de pacientes entre la Z verbal y la atrofia en la sustancia gris del hipocampo a nivel bilateral. En cuanto al desarrollo de la investigación, entonces vamos a encontrar que hay una valoración neuropsicológica, que es la primera que se le realiza a los pacientes. Para esta, todos los participantes fueron valorados con la batería neuropsicológica Breve Brief Repeatable Battery of Neuropsychological Tests, que es trabajada por Rao et al., una de las referencias que incluyen ahí. Esta batería está formada por test que evalúan las áreas cognitivas más afectadas de la esclerosis múltiple. Con los diferentes subtests de esta batería se obtuvieron resultados, o ellos obtuvieron las puntuaciones Z del rendimiento en memoria verbal y puntuaciones Z del rendimiento en la memoria visual. Recuerden que son los dos sistemas que se van a evaluar acá principalmente, cómo se ven afectados el verbal y el visual. Luego está la evaluación, la adquisición de neuroimagen, la cual se hace mediante un escáner Siemens Avanto 1.5. Para eso se adquiere cada uno de los participantes una imagen morfométrica 3D sagital. Entonces se toma el corte sagital del cerebro y ahí se toma la imagen morfométrica. De forma adicional, ellos adquirieron 270 volúmenes para el análisis de resonancia magnética funcional en estado de reposo. Entonces tomaron esos 270 escaneos para la adquisición de la secuencia en estado de reposo. Además de eso, se instruyó a todos los participantes a permanecer inmóviles, pues para que nuevamente no hubieran vicios en el resultado del examen. En cuanto al preprocesado de las imágenes,
volumétricas. En primer lugar, ellos realizaron una segmentación semiautomática de las lesiones de los pacientes en las imágenes 3D sagitales, mediante un programa que se llama GIM, que es la versión 5 y que, pues, digamos que traduce o tiene las siglas Synapse Systems, Northern y el Reino Unido. Después, con una herramienta que se llama Feelink, incluida en el software o en el listado de software que ellos utilizaron, ellos lo que hicieron fue rellenar las áreas lesionadas con intensidades de los voxeles de la sustancia blanca adyacentes para mejorar la segmentación de tejidos posterior. En cuanto al preprocesado de imágenes volumétricas, las imágenes funcionales, ellos digamos que fueron preprocesadas mediante una herramienta que se llama Data Processing Assistant for Resting State, y siguieron los pasos recomendados por los autores. Después seleccionaron como regiones de interés ambos hipocampos, es decir, el que está ubicado en el lóbulo occipital, eso sería frontal, temporal, sí, como entre los temporales y el occipital de ambos lados, creando las regiones previamente con un programa que se llama WFE PicAtlas. Y luego, digamos que luego de hacer ese mapa del hipocampo, lo que hacían era usarlas posteriormente como semillas en los análisis. En cuanto al análisis estadístico, que es la última parte que ellos desarrollan, y atendiendo a los objetivos que ellos habían planteado, lo que hicieron fue realizar análisis estadísticos de segundo nivel como prueba T para observar las diferencias entre los dos grupos de participantes. Digamos que el grupo experimental y el grupo control. Ellos acá no lo llaman grupo experimental, sino grupo de pacientes. Entonces lo que hacen es aplicar una prueba T tanto en las variables conductuales como en la localización de la atrofia hipocampal y las diferencias de la CF, análisis de regresión lineal para observar una posible relación entre las puntuaciones CB y CBI con la atrofia hipocampal, así como las alteraciones de CF. Entonces, los dos análisis centrales que ellos hacen es una prueba T y una regresión lineal para observar diferencias entre las medias y revisar si hay variaciones o diferencias significativas entre los resultados de los dos grupos. Para el análisis de las diferencias estructurales, ellos utilizaron una máscara de la región de interés del hipocampo y una correlación que se llama Small Volume para comparaciones múltiples a nivel de clúster y obtuvieron una significancia P menor a 0.001, y covariando por edad y sexo, es decir, hacían las covarianzas respectivas entre las edades y los sexos. Para los análisis de la CF se utilizó una P, una significancia menor a 0.001, corregida a nivel de clúster mediante simulación de Monte Carlo. En cuanto a los resultados, entonces en los resultados es importante destacar que más de la mitad de los pacientes, exactamente el 60.87% de la muestra, presentó un rendimiento alterado en las tareas que evalúan la memoria. Además de eso, los pacientes con esclerosis múltiple de olvido secundario muestran más edad, más años de evolución de la enfermedad y un peor rendimiento en todos los test cognitivos respecto a los pacientes con esclerosis múltiple recurrente. Además de eso, los pacientes con esclerosis múltiple presentan atrofia en el hipocampo izquierdo respecto al grupo control, o sea que tienen un mayor daño en el hipocampo respecto a lo que tiene el grupo control. Adicionalmente, hay una correlación positiva entre los resultados de la CB y la CBI y la atrofia en el hipocampo, tanto en el izquierdo como en el derecho. Finalmente, los resultados muestran que el grupo de pacientes en comparación con los sujetos sanos de la CF entre el hipocampo izquierdo y diversas regiones cerebrales. En la discusión, los autores plantean que los resultados mostraron atrofia de la sustancia gris en el hipocampo izquierdo y una menor CF entre el hipocampo izquierdo y el troncoencéfalo, el cerebelo, el giro fusiforme y el giro temporal superior de los pacientes respecto al grupo control. En el grupo de pacientes se observa una correlación positiva entre la sustancia gris en ambos hipocampos y el rendimiento en memoria verbal, así como una correlación positiva entre el rendimiento en memoria visual y la CF entre el hipocampo izquierdo y diversas regiones temporales.
Los resultados muestran una relación entre el rendimiento de la memoria verbal y visual y cambios estructurales y funcionales en el hipocampo en pacientes con esclerosis múltiple. Muchas gracias.